Hola, muy buenos días. Qué bendición poderte saludar en este inicio de semana, este día lunes. Es un inmenso gusto para mí saludarte, bendecirte y declarar siempre lo mejor de Dios sobre tu vida, iniciando semana en el nombre poderoso de Jesús, creyendo y declarando que la misericordia, el favor, el amor y la gracia de nuestro Padre Dios está hoy sobre tu vida y se permanecerá. Que en esta semana verás la gloria de Dios manifestarse a gran manera sobre ti y que todo lo que necesites, todo lo cuanto anheles, cuanto desees, ten por cierto y por seguro que lo recibirás en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén, mis amados. Hoy les bendigo, les saludo, declaro lo mejor de Dios sobre tu vida y le pedimos al Espíritu de Dios que hoy venga a acompañarnos en esta hermosa transmisión, que hoy venga a acompañar tu vida, que donde quiera que estés en este momento viendo esta transmisión o escuchándola, el Señor esté allí contigo, que lo puedas sentir. Fluye Espíritu de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón en esta preciosa hora. Te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva semana y te colocamos nuestra vida, te coloco la vida de cada uno de tus hijos, mujer, varón, familia entera, que hoy se conectan a través de este programa Conexión Divina, Señor, queriendo conocer más de ti, queriendo tener un encuentro contigo, Padre. Bendícelos a donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Padre de la gloria, bendícelos y llévalos, Señor, a cada día a conocer más de ti, Señor. Que el propósito de bendición que tienes con cada uno de ellos venga a cumplirse hoy, mañana y siempre, Padre. Yo bendigo todo tu ser y declaro que toda obra del mal que ha venido operando en tu vida, que ha venido deteniendo tus bendiciones, que ha venido estancándote, hoy es reprendido, hoy es anulado de tu vida y eres libre por el poder de la sangre de Jesucristo. Lo creemos, lo declaramos que será un día, será una semana de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Créelo allí, decláralo en esta preciosa hora en el nombre de Jesús. Y bendecido día, bendecida semana, declaramos que será en el nombre de Jesús. Un abrazo gigante. Soy su pastora Silena Herrera Ortiz de la ciudad de Santa Marta en este programa hermosísimo Conexión Divina, bajo la cobertura, bajo el respaldo de nuestro hermoso ministerio donde el Señor nos ha plantado, nos ha edificado, formando 1 millón de guerreros. Hoy te saludo, te bendigo y declarando siempre lo mejor de Dios sobre ti. Amén, mis amados. Hoy traemos un tema preciosísimo que el Señor nos regaló en este fin de semana, donde estuvimos ayunando, un poderoso ayuno el día sábado. Nos extendimos un poquito, pero vimos la gloria y seguiremos viendo el poder y la gloria de Dios sobre cada petición que nos has hecho, sobre el ministerio también. El domingo precioso, aunque sin fluido eléctrico, la parte de la ciudad, la mayoría de la ciudad sin luz todo el día, pero en el cual vimos la gloria de Dios y la seguimos viendo en nuestras vidas, en el ministerio, en tu vida, en cada petición que nos has hecho. Sabemos que Dios ha obrado y seguirá obrando con poder. Amén, mis amados. Hoy un hermoso tema que el Señor nos regala. Cuidado con lo que piensas. Quiero que te lo repitas allí. Digas tu nombre. Digo, Silena, cuidado con lo que piensas. Di tú ahí tu nombre. Francisco, Juan, Claudia, Alberto, Pedro, di allí. Cuidado con lo que piensas. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Samuel. Ahí vamos a estar leyendo varios versículos en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 18, el versículo 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban
y danzaban diciendo, Saúl hirió sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradaron estas palabras y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Saúl estaba pensando allí mal contra David. Amén. También vemos ahí mismo en el capítulo 18, dice, el versículo 9 dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David se estaba tocando, y Saúl procuró clavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Amén. Viendo el versículo 18, el capítulo 18, versículo 28 dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y su hija Milca lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Tremendo, ¿verdad? Todos los días fue Saúl enemigo de David. ¿Por qué? Porque pensó mal. Desde que escuchó que las mujeres alababan y exaltaban a David y decían que había matado 10,000, mientras que Saúl solamente había matado 1,000, pensó mal. Y muchas veces por nuestros pensamientos nos atamos. Saúl no comprendió que David también había sido escogido por Dios. Y lo más importante, el Señor estaba con David. No se había dado cuenta Saúl, que de él Dios se había apartado por su mala manera de pensar, por su menosprecio a las cosas de Dios, porque se enalteció él y menguó la presencia del Señor. Entonces Dios se apartó de él. Y cuando se dio cuenta de que Dios estaba con David, que empezó a pensar mal de David, empezó a pensar que David quería robarle el trono, empezó a pensar que David quería hacerle daño. Y cuando se dio cuenta que su hija Milca lo amaba, que su hijo también Jonatán había una estrecha amistad con David, su ira se infundió tanto que lo persiguió. Y duró años persiguiendo a David para matarlo. No descubrió, no encontró a David como ese rey también que Dios había escogido, como ese ungido que Dios había escogido y quizás le había sumado a su vida para ayudarle a expandir más el reino, para ayudarnos a conquistar más pueblos, a conquistar más naciones, a vencer más enemigos. No, Saúl no pensó eso. Saúl pensó fue que David quería hacerle mal, que David quería usurparle y arrebatarle el reino. Y por este pensamiento se dedicó a buscar para matarlo. Amén. Y muchas veces nosotros también empezamos por nuestros pensamientos, que venimos y nos atamos. Saúl no pensó en que David podía ayudarlo a reconciliarse con Dios, a volver a lograr la presencia de Dios en su vida. No, sino que Saúl fue a pensar mal de David y se alejó de él, lo alejó. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Por nuestros pensamientos nos apartamos de la misericordia de Dios.
nos apartamos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está allí. Pero por nuestra mala manera de pensar, por nuestra mala manera de analizar las cosas, que quizás de pronto no sabemos que esa persona que Dios colocó o sumó a nuestra vida tiene un propósito, que la situación en la que estás pasando tiene un propósito, sino que pensamos mal. No aceptamos quizás el consejo de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está hablando. No aceptamos quizás esa persona que tiene un propósito con nosotros, que tiene un propósito de Dios para nosotros en nuestra vida, de sumarnos más, de aportarnos más. Y lo que hacemos es que vemos a esa persona como un enemigo, que vemos esa persona como que quiere a robarnos, que quiere atraparnos, y lo que hacemos es alejarnos y convertirnos en nuestros enemigos, como hizo Saúl, con David. Saulo se volvió envidio, tuvo envidia, tuvo celos, pensó mal, empezó a perseguirle, deseó matarlo, tuvo pensamientos muy malos en contra de David. ¿Y qué logró con eso? Estancarse en su ministerio, tanto que el reino le fue quitado, tanto que él perdió totalmente la presencia del Señor. Jehová se apartó de él absolutamente todo. Y empezó a hacer y a tomar muy malas decisiones y hacer lo que no le correspondía. Tomó en ocasiones, tomó hasta el lugar del sacerdote. Hizo sacrificios que no se le fueron mandados a hacer, que lo hacía era el sacerdote. Y él por su desespero, él por su afán, él por su mala manera de pensar, ¿qué venía a él? El desespero, la angustia, la inconformidad, y lo llevaban a tomar malas decisiones. Por eso que el Señor hoy nos dice, cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que estás pensando. Muchas veces tus pensamientos te llevan a menospreciarte a ti, que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios, que eres un escogido, que tienes propósito, el Señor tiene propósito grande con tu vida. ¿Y qué pasa? Empiezas a pensar mal de ti misma, empiezas a pensar mal de ti mismo, a manifestar la frustración que tienes, a manifestar que no estás contenta con lo que Dios ha hecho, que ha sido grande, que ha sido maravilloso. Inclusive te sientes inconforme con las bendiciones que Dios te ha dado. El simple hecho de amanecer, de despertarte, ya eso es una bendición. Ya eso es un milagro de Dios, porque cuántos en el mundo se acostaron anoche y hoy no amanecieron. Y quizás tú hoy ya estás pensando mal. Ay, otro día más. Ay, no dormí bien. Ay, qué noche. Ay, ya amaneció, y te empiezas a menospreciar. Empiezas a pensar mal, quizás ya hoy me va a dar ese dolor, quizás hoy va a llegar una mala noticia, que ay, ya hoy viene otra vez el problema. Ya empezaste a pensar mal. Por eso hoy, mi amado hermano, mi amada hija de Dios, el Señor te dice, cuidado con lo que piensas, porque tus pensamientos atraen atadura. Tus pensamientos malos te estancan, aún te apartan de la presencia del Señor. Yo siempre le digo que el Señor está allí, y nosotros, el propósito de Él es que cada día nosotros nos acerquemos más, estemos ahí más pegados de nuestra vida, estemos más pegados de nuestra fuente. Pero cuando empezamos a pensar mal, nos desenfocamos y empezamos a hacer esto: alejarnos de la presencia del Señor, alejarnos, a menospreciarnos,
hablar mal, a pensar mal, a tomar malas decisiones, y ahí empezamos a cometer errores como los que cometía Saúl. Empezó a cometer errores, se enfocó absolutamente, dejó de ver que quizás David podía sumarle a su vida y a su reino. Quizás David podía convertirse en ese guerrero fiel al rey que era Saúl en el momento. Pero Saúl empezó a verlo a otra manera. Empezó a ver mal que quizás no había en David. Empezó a ver, a pensar que David quería hacerle un mal que no estaba en David. Y por eso lo alejó, y por eso se convirtió en enemigo de David, a tal punto de perseguirlo, de quererlo matar. ¿Por qué? Porque tuvo celos, tuvo envidia, se dio cuenta de que ya con David estaba la mano de Jehová, más que con él ya no estaba Dios. Y por eso es lo que lleva el mal pensamiento. ¿Y quién coloca este mal pensamiento? No tiene otra persona, no tiene otro ser, sino que el enemigo. El enemigo te coloca a pensar mal de ti mismo, a pensar mal de Dios, a pensar mal de lo que Dios está haciendo, a menospreciarte, a no valorar lo que Dios está haciendo y va a hacer por ti. ¿Para qué? Para estancarte, para separarte del Señor y así debilitarte. ¿Y qué lograr con eso? Matarte, quitarte de la posición que Dios te ha dado, quitarte la nueva identidad que el Señor te ha dado con su sangre preciosa, y allí matarte, ahí cautivarte, ahí esposarte, ahí encadenarte, ahí atarte, y por ende destruirte y matarte, como aconteció con el reino de Saúl y con Saúl. Fue destruido totalmente, hasta su familia fue destruida, el reino totalmente fue destruido. ¿Por qué? Porque empezó a pensar mal, empezó a menospreciar a Dios, empezó a menospreciar dónde lo había colocado Dios como rey, por pensar mal de otro siervo de Dios, de otro escogido de Dios. La presencia de él se apartó por completo y allí fue totalmente destruido. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que nada podemos ser apartado de Dios. Tenemos que estar siempre pegaditos de nuestra fuente, de nuestra vida. Y más todo, llevar nuestra mente a los pensamientos de Cristo, a lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Eso lo podemos confirmar, lo podemos contactar en el segundo libro de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, el versículo 5, dice claramente: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia. Hay una versión que dice a la mente de Cristo. Amén. Tenemos que destruir todo argumento, toda altivez que el enemigo quiere colocar o coloca en nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que va contra el conocimiento de Dios, que va contra lo que Dios piensa, quiere y tiene para ti. Y llevando nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, a la palabra de Dios, a las promesas del Señor, a lo que Él te ha dicho que tiene para ti, a lo que Él te ha dicho que eres para Él, que eres un pueblo escogido por Dios, que eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Que eres linaje, real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios para grandes cosas. Que Él está contigo como poderoso gigante. Que no temas, que lo que Él te ha dicho se cumplirá en ti. Que con Cristo eres más que vencedor. Todas estas promesas te las ha dado el Señor.
¿Por qué las dudas? ¿Por qué las crees? Amén. Dice también que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No solamente tú, sino tú y tu casa. Solamente creyendo en Jesucristo de Nazaret. Solamente creyendo en lo que Dios te ha dicho, en las promesas que te ha dado, creyendo en su palabra, que eres un hijo de Dios, escogido por Dios, que sí van a pasar dificultades, que sí estás pasando pruebas, pero dice el Señor que toda angustia, toda, no dice alguna, sino que dice que todas nos librará el Señor. De todas nos librará el Señor. ¿Por qué tememos? ¿Por qué dejamos que nuestros pensamientos se conviertan en pensamientos de mal y no de bien, como dice la palabra, para darnos el fin que espera? El Señor tiene pensamientos de bien para ti. Lleva tu mente a los pensamientos de Dios y verás cómo se cumple el propósito de bendición que Él tiene para con tu vida. Aún cada persona que el Señor suma para ti, que quizás vemos, o como quizás soy yo personalmente, con aquellas personas que las atiendo por el WhatsApp, que las atiendo por videollamada, se dan cuenta que quizás me vuelvo un poco intensa, y hay algunos que me lo han dicho: pastora, usted es intensa. Sí, porque me dedico, todos los días te pregunto cómo estás, cómo te ha ido, cómo vas el proceso, te escribo, te mando un video, te mando un audio, te mando una oración, allí estoy pendiente. ¿Por qué? Porque porto la palabra del Señor para ti. Y quizás el Señor ha sumado personas a tu vida que te insisten: vamos a orar, créele al Señor. Mira, la palabra de Dios dice esto, te da un versículo bíblico. Mira, vamos a orar. Mira, voy a interceder por ti. Únete a mi oración. Y quieres sumarte, te habla de Dios y tú piensas mal de esa persona. En vez de quererla y sumarla más a ti para conseguir más la presencia del Señor. Saúl se desenfocó tanto que no entendió el propósito de la vida de David en su vida, en su reino. No, sino que tuvo envidia, se desenfocó tanto que quiso matarlo, enviarle una lanza, y David lo que estaba siempre le hacía bien. David tocaba el arpa para que el demonio, para que el espíritu del mal que estaba en él, que lo atormentaba, se calmara y él pudiera dormir y él pudiera descansar. David, lleno de la presencia del Señor, se enfrentó a Goliat y lo derribó, cortó la cabeza de Goliat, perdón. David no lo mató cuando lo tuvo allí solito para poderlo matar. Y aún un soldado de David, si no estoy mal, Abisai, se levantó y le dijo: Señor, dame lo que yo lo mato y te traigo la cabeza y no sé qué. Y David le dijo: no, cuidado, porque él es siervo, porque él es escogido de Dios. ¿Quién soy yo para levantar mi mano contra él? David sí conoció y sí reconoció que quién era Saúl. Aunque ya la presencia de Dios no estaba con él, David seguía teniendo respeto, teniendo temor, cuidando de la vida de Saúl. Más lo contrario, Saúl no. Saúl se dejó llenar su mente y su corazón de envidia, de odio, de rechazo hacia David. No rechaces a esa persona que el Señor ha enviado con una palabra para tu vida, con una oración. No rechaces, sino que súmala a ti. Y allí podrás ver cómo el Señor te ama, cómo tus pensamientos cambian. Todo pensamiento contrario que llega a tu vida a menospreciar lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ha hecho por ti, llévalo cautivo a la mente de Cristo, repréndelo, échalo fuera y empieza a creer y a declarar lo que Dios tiene para con tu vida. Empieza a valorar. Saúl no valoró
lo que Dios le había dado. Su presencia principalmente que estaba con él, el reino, todo lo que los triunfos y los logros que le dio, sino que lo menospreció, empezó a pensar mal y por ende esos mismos pensamientos lo llevaron a cometer errores, a tomar malas decisiones. Que los pensamientos de mal que estás teniendo sobre ti mismo y hasta sobre Dios no te lleven a tomar malas decisiones, no te lleven a cautividad, sino que te lleven a bendición. Cambia la manera de pensar, cambia cómo estás viendo las cosas. Empieza a ver las cosas como Dios las ve. Empieza a verte como Dios te ve, como una hija, como un hijo de Dios Altísimo, con propósito de bendición para tu vida. No te veas como aquella, la despreciada, la menospreciada, la que no, ni te pongas así. Muchas veces dejas de disfrutar lo que Dios te ha dado, la vida, la familia, quizás el país donde estás, en la ciudad, el pueblo donde estás. Deja de disfrutarlo, deja de contemplarlo, deja de ver la grandeza de Dios allí por estar pensando mal, por estar apartada, por estar aislado, aislada. No te ciegues, no te encierres. Disfruta de lo que Dios te ha dado. No pienses mal. Hay veces piensas mal de ti mismo. Piensas mal de tu familia. Piensas mal de aquella persona que Dios te ha colocado y la persona por ahí inocente. Ay, yo pienso que de pronto ella va a creer o va a hablar mal de mí. No pienses eso. Si la persona no te lo ha dicho, si la persona no te ha dicho, no te ha manifestado, yo pienso que tú eres esto, eres un peso, eres una carga o eres esto para mí. Tú no lo pienses. Tú crees solamente y disfrutas solamente del momento. La vida, mis amados, a veces pasa y cuando queremos o entendemos el valor de Dios, el valor que nos ha dado, esas personas hermosas que ha colocado a nuestra vida, esa familia bella, hay veces demasiado tarde. A veces empezamos a valorar a un ser querido, quizá a nuestro esposo o a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestros hijos cuando ya no están. Pero ahora que lo tienes, valóralo. Ahora que tienes una hija, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, una familia, una madre, valórala, cuídala. Dale, pasa tiempo con ellos aún. El Señor te ha colocado en tu vida pastores, siervos de Dios, escogidos de Dios. Valóralo. Yo amo a mis pastores. No por lo que quizás han hecho conmigo, sino por lo que Dios los ha colocado en mí y cómo han sido de bendición para mí. Y por eso los bendigo y hablo bien de ellos. Bendigo a mi madre, bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposo. Y cuando quizás hay veces quiero allí como pensar algo, el Señor viene y enseguida me redarguye. Me dice, cuidado, ojo, son los hijos de Dios, son los que te he sumado a tu vida con un propósito. Y vuelvo a decir, Señor, perdóname. Y empiezo allí, tengo un detalle con ellos, tengo un manifiesto que los amo, les mando un mensajito, les mando un detallito, una palabrita, les doy un abrazo, les doy un beso. ¿Por qué? Porque he entendido que si el Señor los ha sumado a mi vida es con un propósito. Que cada persona, que cada ser hermoso que el Señor ha colocado a mi vida es para bendición. Aún a cada uno de ustedes que me escuchan, que me ven, que están allí, hay veces me escriben, pastora, disculpe, yo nada más que le escribo, nada más que le hablo. Cuando tengo una necesidad, ore por mí, no deje de orar por mí. Mire esta dificultad que estoy pasando. Eso es para gloria y honra del Señor. Porque ¿quién soy yo? Pero por el amor de Dios, por la gracia, por la misericordia, por el favor de Dios, el Señor me ha escogido, te ha escogido a ti
te ha escogido a ti, varón de Dios, mujer de Dios, y te tienes propósito de bendición. No pienses mal. Cuidado con lo que estás pensando de ti misma, de ti mismo. Cuidado con lo que estás pensando de otra persona, de un escogido, de una hija de Dios. Cuidado con lo que estás pensando. Cuidado que no estés pensando y no estés menospreciando lo que Dios ha hecho y aún lo que te va a dar, porque el Señor tiene lo mejor para nosotros y siempre hay un plan de bendición para con tu vida. Amén. El plan de Dios con Saúl, cuando lo colocó en el reinado, no era destruirlo, no era matarlo, no. Pero por la mala manera de pensar de Saúl, lo llevó a dónde? A destrucción, lo llevó a estancamiento, lo llevó hasta que Dios se hubiese arrepentido de haberlo cogido como rey. ¿Pero por qué? Por su mala manera de pensar. Por su mala manera de pensar, lo llevó a tomar malas decisiones y a actuar mal. No llevó sus pensamientos a los pensamientos de Cristo. No los reprendió, sino que los acogió y se dejó llevar por ellos. Mientras que nosotros tenemos que hacer como dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. A la obediencia. Tienes que obedecer a lo que Dios te ha mandado a hacer, a lo que Dios te dice que hagas, que le busques, que entregues su vida para Él, de que no te dejes derribar, de que no dejes que los pensamientos de mal obren en ti, sino que al contrario, que si levantas un propósito de oración, de ayuno, de intercesión, de leer la palabra de Dios, permanezcas firme y no te dejes debilitar por las mentiras de Satanás. Dice la palabra, y quizás en videos anteriores estuvimos hablando, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistes? Creyendo, pensando de la manera correcta, a la manera de Cristo, llevando tus pensamientos a la obediencia de Cristo, creyendo lo que el Señor te ha dicho, creyendo lo que Dios está contigo como poderoso gigante, que no temas, que vivas confiado, que no temas al futuro, así de escuche las noticias que escuche, no temas. Hay personas que albergan el temor al futuro. Ay, porque en Colombia va a pasar esto. Ay, porque el presidente está igual que el otro presidente. Ay, porque tal persona dijo esto, dijo aquello. Ten seguro de que lo que estás escuchando sea de Dios, sea los planes de Dios. Y aún si lo escuchas de una persona seria, de una persona temerosa de Dios, ten por cierto que a ti estarás bien. Piensa que estarás bien. Piensa y decláralo con tu boca y créelo en tu corazón. De como hija, hijo de Dios, el mal no te va a destruir ni te va a dañar. Ves preparándote para cuando llegue, como hizo José, cuando le reveló el sueño al faraón, al rey. ¿Qué le dijo? Vendrán las 7 vacas gordas, hermosas, significan años de abundancia. Y las vacas flacas significan años de escasez. Prepara, guarda de los años de la abundancia. Prepara, ahorra. Para cuando lleguen los años de escasez, tengas guardado, tengas provisión. Y tanto fue que ellos tenían provisión para los demás pueblos. Tanto fue que Dios envió a los hermanos de José en busca de alimento a la tierra donde estaba José reinando, a la tierra donde Dios había colocado a José a gobernar, a administrar los recursos para que tuvieran para otros pueblos, para que tuvieran para bendecir al pueblo y a la familia de José.
No temas porque Dios está y estará contigo como poderoso gigante. No dejes entrar el temor, el miedo a tu mente y a tu corazón por las malas noticias. Dice la palabra, no temerás a malas noticias. Créele a tu Señor, créele a tu Dios, créele a lo que te ha dicho que eres una escogida por Dios, que Él te ha dado recursos y aún te dará recursos para los momentos de escasez. Ahí te dará provisión, como decíamos en el video, Dios proveerá. Dios provee en medio del desierto, en medio de la sequía. Dios tiene el control de todo. ¿Y con quién lo tiene? Contigo, conmigo, con que somos escogidos del Señor. No dañemos con nuestros pensamientos, con nuestra mala manera de pensar, con los pensamientos que coloca el enemigo en nosotros, el propósito del Señor. No, sino que al contrario, pensemos a la manera de Dios. Esa palabra que el Señor nos envía a través de esta persona, de este pastor, de ese hermano de la iglesia, de ese ser querido, de que vamos a orar, vamos a ayunar. Mira lo que dice la palabra de Dios en tal persona. Mira, quiero orar por ti. ¿Cómo estás? Déjame saber cómo te ha ido. Vamos a querer, no desmayes, no temas. Allí recibe esta palabra del Señor. Y tus pensamientos, cámbialos. Créele más a Dios. No le creas al enemigo. Créele a tu Señor, a tu todo. Ya tú eres un testimonio vivo, como decíamos al principio, del poder de Dios. Porque si eso Él hubiera querido, no te hubiera dado vida y vida en abundancia. Si Él hubiese querido, no te hubiera dado el amanecer de este día. Sino que hay propósito de bendición en tu vida y Dios quiere que se cumplan. Dios quiere que pienses y que te veas a la manera que Él te ve, como un hijo, como una hija del Dios Altísimo, al que Él provee, al que Él le suple, al que no le hará falta de ningún bien, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Cuidado con lo que estabas pensando, cuidado con lo que estás pensando. Piensa a la manera de Dios. Piensa a los pensamientos que tiene Dios para contigo, pensamientos de bien y no de mal, como dice la palabra. Amén, mis amados hermanos. Esta palabra que el Señor nos trae en este inicio de semana para bendecir nuestra vida. Cuidado con lo que piensas. Que tu mente sea renovada y vamos a pedirle al Señor en esta mañana esto, que tu mente sea renovada, que todo espíritu de depresión, de temor, de angustia, de mal pensamiento se vaya de ti y que empieces a verte, empieces a creer, a confesar con tu boca, a creer en tu mente y en tu corazón que eres un hijo de Dios con propósito. Amén, mi amado. Ahí donde estás, cierra tus ojos y primeramente dale gracias al Señor por esta mañana preciosa, por este nuevo amanecer. Dile, Señor, gracias por haberme dado vida y vida en abundancia. Te pido en esta hora, Señor, que tomes el control de todo mi ser. Te coloco mi vida, mi ser, mi pensamiento, mi mente, la coloco en tus manos, Señor, para que tú vengas, Padre, en esta hora a deshacer toda maquinación de Satanás en mi vida, todo mal pensamiento, todo pensamiento de mal. Hoy, Señor, lo reprendo y lo echo fuera de mí, Señor. Toda mentira de Satanás, de palabra o pensamiento de fracaso, de frustración, de mal, de desespero, de angustia, hoy lo echo fuera de mi mente. Decláralo y que yo hoy lo digo, yo lo echo fuera de mi mente. Toca ahí tu mente, toca ahí tu cabeza. En el nombre de Jesús, yo declaro mi mente, mis pensamientos renovados, que a partir de hoy tendré pensamientos de bien y no de mal. Creeré a las promesas de Dios y no le creeré a los pensamientos ni a las maquinaciones del enemigo ni de Satanás. Yo hoy bendigo mi mente y declaro que tendré pensamientos de triunfo, pensamientos de éxito. Tú me darás, Señor, pensamientos nuevos, renovados. Veré las cosas, Señor, a la manera como tú la ves. Me veré yo como tú me ves, Señor.
un siervo, una hija, una escogida de Dios para grandes cosas en el nombre de Jesús. Y bendigo mi mente y declaro que los pensamientos de mal hoy son consumidos y que vengo a pensar a tu manera, Señor, como tú solo lo sabes hacer, que piensas bien de mí, que piensas bien de mí, Padre de la gloria. Hoy pienso que soy una escogida, un escogido de Dios, que soy linaje santo, real sacerdocio, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, llega y se escribe en mi vida, en mi corazón y queda allí, Señor, y la vendré a poner por obra en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, renuncio a todo pensamiento de mal y declaro, Señor, y abro mi mente a los pensamientos tuyos, a los pensamientos de bien que tienes para conmigo. Y me declaro escogida, me declaro escogido, me declaro sano, me declaro libre, me declaro próspero. Me declaro bendecido, Señor, salvo por ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy bendigo mi mente, bendigo mi ser, y claro con tu boca. Hoy bendigo mi mente, bendigo mis pensamientos y declaro, Señor, que tus promesas se cumplen en mi vida. Que hoy lo que estoy necesitando, el recurso económico, el empleo, hoy llega en el nombre de Jesús. Hoy se abren las puertas, Señor, de bendiciones económicas. Se abren las puertas a la salud, a la bendición y al bienestar, porque tú tienes promesas para conmigo, promesas de bien, pensamientos de bien, porque tú tienes, Señor, y me has dado y me darás la victoria a toda dificultad, Señor. En el nombre de Jesús lo creo y lo declaro. Y toda la gloria, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy bendigo tus pensamientos, mujer, varón de Dios, que me estás escuchando. Declaro que hoy, a partir de hoy, tendrás pensamientos de bien y no de mal. Que a partir de hoy te verás como esa hija, ese hijo de Dios que eres. Que declaro sobre ti que empezarás a ver a tus seres queridos, a valorar lo que Dios te ha hecho, la ciudad, el país, el pueblo donde estás, empezarás a verlo de la mejor manera. No a menospreciarlos, sino a verlos de la mejor manera y a bendecirlos. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que la mente de Cristo está sobre tu mente. Que hoy, Señor, llegan pensamientos nuevos, estrategias nuevas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú te has movido y te seguirás moviendo con poder sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada corazón. En el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte. Nos vemos mañana, mis amados hermanos, por este canal de bendición para tu vida, conexión divina. No te olvides compartir este mensaje con este ser querido que sabes que lo necesita, que sabes que necesita renovar sus pensamientos. Si quieres repetirlo, repítelo. No te olvides darle un like, darle una manito, suscribirte al canal. Si quieres hablar directamente con nosotros, escríbeme a mi WhatsApp 301-714-1712. Ahí estaré atento a tu testimonio, atento a tu pedido de oración, atento a la atención que desees para que sigamos viendo la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Un fuerte abrazo y no olvides que la mente de Cristo está sobre tu mente y que los pensamientos de bien se cumplirán sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, chao. Dios te bendiga grandemente.